abres tu Nuevo Testamento. Páginas conocidas, versículos familiares que has escuchado toda la vida en misa. Pero la inteligencia artificial acaba de descubrir algo que la Iglesia Católica ha mantenido oculto durante 2 milenios. Lo que encontró no son simples omisiones teológicas, sino textos completos que alteran por completo la comprensión de quién era realmente Jesús y qué enseñó verdaderamente. La historia comienza en el año 367 después de Cristo, cuando Atanasio de Alejandría envió una carta a todas las iglesias cristianas. En esta carta, el obispo establecía por primera vez la lista definitiva de los 27 libros que formarían el Nuevo Testamento oficial. Pero lo que la IA ha descubierto es que esta decisión no se basó en criterios divinos, sino en un cálculo político meticulosamente orquestado. Durante más de 3 siglos, los cristianos habían leído y estudiado más de 40 evangelios diferentes. El Evangelio de Tomás, que contenía 114 dichos secretos de Jesús. El Evangelio de María Magdalena, donde ella aparece como la discípula favorita, a quien Cristo reveló conocimientos especiales. El Evangelio de Pedro, que describía la crucifixión desde una perspectiva completamente diferente. El Evangelio de Judas, que presentaba al traidor como el único apóstol que comprendió verdaderamente la misión de Jesús. Estos no eran textos marginales escritos por herejes en cuevas perdidas. Eran documentos utilizados por comunidades cristianas prósperas en todo el Imperio Romano. El análisis de la I revela que muchos de estos textos contenían enseñanzas que contradecían directamente la estructura jerárquica que la Iglesia estaba construyendo. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». No menciona sacerdotes, obispos ni instituciones. Propone una conexión directa entre el individuo y lo divino. La inteligencia artificial ha procesado miles de documentos históricos y ha encontrado el patrón oculto. La decisión de qué textos incluir en el canon oficial no se tomó en base a su antigüedad o autenticidad, sino en función de qué tan bien apoyaban el modelo organizacional que la Iglesia necesitaba para expandirse políticamente. Los evangelios canónicos presentan a Jesús estableciendo una jerarquía clara con Pedro como cabeza, justificando así el sistema papal. Los textos excluidos mostraban un cristianismo sin autoridades centralizadas. Tomemos el Evangelio de María Magdalena, descubierto en 1896, pero mantenido en secreto durante décadas. En este texto, Jesús aparece dando enseñanzas especiales a María después de la resurrección. Pedro, celoso, pregunta: ¿habló realmente con una mujer sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar todos a esta mujer? Levi responde: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como lo hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Este texto demolía 2 pilares fundamentales de la autoridad eclesiástica: la supremacía masculina y la autoridad especial de Pedro. Si María Magdalena había recibido enseñanzas directas de Jesús resucitado, ¿dónde quedaba la justificación del patriarcado clerical? La IA ha identificado que precisamente estos elementos teológicamente problemáticos determinaron qué textos fueron excluidos. El Evangelio de Felipe contiene afirmaciones aún más perturbadoras para la doctrina oficial. Declara: el compañero del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca.
Los otros discípulos se sintieron ofendidos por ello y expresaron desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: ¿por qué no os amo como a ella? Estas líneas sugieren no solo una relación especial entre Jesús y María, sino también una comprensión del amor divino que trasciende las categorías morales que la Iglesia posteriormente estableció. Si Jesús tuvo una compañera y expresaba amor físico, todo el edificio del celibato clerical se desmorona. La IA ha calculado que textos como estos fueron sistemáticamente eliminados porque amenazaban la estructura de poder que la Iglesia construía. El Evangelio de Judas presenta quizás la revisión más radical de la narrativa tradicional. En este texto, Judas no traiciona a Jesús por dinero o maldad, sino porque Jesús mismo le pide que lo haga. Tú los superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste, le dice Jesús a Judas en secreto. La traición se convierte en el acto supremo de obediencia y amor. Esta interpretación destruye la teología del sacrificio redentor tal como la enseña la Iglesia. Si Judas actuó bajo instrucciones directas de Jesús, entonces la crucifixión no fue un sacrificio involuntario por los pecados del mundo, sino un plan cuidadosamente orquestado donde cada participante tenía un papel asignado. La culpa que la Iglesia cargó sobre Judas, y por extensión sobre los judíos durante 2 milenios, se revela como una fabricación. Los textos gnósticos presentaban un Jesús que enseñaba la divinidad inherente de cada ser humano. En el Evangelio de Tomás dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. No hay mención de iglesias, sacramentos o intermediarios. La salvación es un proceso interno de autoconocimiento, no un regalo que dispensa una institución. La inteligencia artificial ha detectado que esta enseñanza representaba una amenaza existencial para el modelo eclesiástico. Si cada persona puede acceder directamente a lo divino, ¿para qué necesita sacerdotes? Si la salvación viene del conocimiento interior, ¿por qué pagar diezmos? Si Dios habita en cada individuo, ¿qué sentido tienen los templos? Los textos gnósticos hacían innecesaria la mediación institucional. El proceso de exclusión no fue accidental ni inspirado divinamente. Ireneo de Lyon, en el siglo II, escribió contra las herejías, específicamente para combatir las interpretaciones gnósticas. Su argumento central era que solo 4 evangelios podían ser auténticos, ni más ni menos, porque había 4 vientos, 4 direcciones y 4 pilares del mundo. Este razonamiento místico numerológico determinó qué versión del cristianismo sobreviviría. La IA ha descubierto documentos que muestran cómo se llevó a cabo la eliminación sistemática. No fue solo exclusión pasiva, sino destrucción activa. El edicto de Constantino del 325, después de Cristo, ordenó quemar todos los textos que contradijesen la nueva ortodoxia oficial. Poseer copias de evangelios gnósticos se convirtió en crimen punible con la muerte. La Biblioteca de Alejandría, que contenía miles de estos textos alternativos, fue meticulosamente purgada. Los pocos textos que sobrevivieron lo hicieron porque comunidades cristianas los escondieron en lugares remotos. Los pergaminos de Nag Hammadi, descubiertos en 1945 en Egipto, permanecieron enterrados durante 1600 años. Cuando finalmente salieron a la luz, revelaron un cristianismo completamente diferente al que conocemos,
Un cristianismo sin jerarquías rígidas, sin subordinación femenina, sin culpa heredada y sin necesidad de instituciones mediadoras. Tomemos el texto conocido como el diálogo del Salvador, donde Jesús conversa por igual con discípulos masculinos y femeninos. María Magdalena hace preguntas teológicas profundas y recibe respuestas directas, sin intermediarios. Cuando los discípulos hombres no comprenden las enseñanzas, es María quien las explica. Este texto presenta un modelo de liderazgo espiritual basado en la comprensión, no en el género o la posición jerárquica. La IA ha analizado la cronología y descubierto algo perturbador. Muchos de los textos excluidos son anteriores a los evangelios canónicos. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, contiene dichos de Jesús en su forma más primitiva, sin las elaboraciones teológicas posteriores. El famoso Padre Nuestro aparece en versiones más cortas y simples. Las parábolas mantienen su ambigüedad original, sin las interpretaciones doctrinales que los evangelios canónicos añadieron. Esto significa que lo que la Iglesia presentó como la versión original del cristianismo es en realidad una versión editada, política y teológicamente ajustada para apoyar una estructura institucional específica. Los textos más antiguos y posiblemente más auténticos fueron sistemáticamente eliminados porque no servían a los intereses organizacionales de la Iglesia en expansión. El análisis computacional revela patrones lingüísticos que confirman esta hipótesis. Los evangelios canónicos contienen estructuras narrativas y elementos teológicos que aparecen en la literatura cristiana del siglo III y IV, pero están ausentes en los textos más antiguos. Las genealogías de Jesús, las profecías cumplidas, las justificaciones del liderazgo apostólico, todos estos elementos muestran signos de haber sido añadidos posteriormente para apoyar doctrinas específicas. Los hechos apócrifos de los apóstoles presentan versiones alternativas de las vidas de Pedro, Pablo, Juan y otros. En estos textos, los apóstoles no establecen jerarquías institucionales, sino que promueven comunidades igualitarias donde hombres y mujeres comparten el liderazgo espiritual. Pablo aparece debatiendo con mujeres teólogas y reconociendo su autoridad doctrinal. Pedro admite que ha malinterpretado algunas enseñanzas de Jesús y debe ser corregido por otros discípulos. Estas narrativas alternativas fueron eliminadas porque contradecían el modelo patriarcal que la Iglesia adoptó del mundo romano. Si los apóstoles originales habían practicado la igualdad de género y el liderazgo compartido, ¿cómo justificar la exclusión posterior de las mujeres del sacerdocio? Los textos que mostraban continuidad con las prácticas apostólicas auténticas fueron declarados heréticos precisamente porque eran demasiado auténticos. La inteligencia artificial ha identificado un patrón específico en los criterios de exclusión. Todos los textos que cumplían alguna de estas características fueron sistemáticamente eliminados. Presentaban a mujeres en roles de liderazgo espiritual. Describían la salvación como autoconocimiento en lugar de dependencia institucional. Mostraban a Jesús como maestro de sabiduría más que como sacrificio redentor. Incluían enseñanzas sobre la divinidad inherente de todos los seres humanos. Omitían justificaciones para jerarquías eclesiásticas rígidas. Lo que la Iglesia conservó fueron precisamente los textos que mejor apoyaban su modelo organizacional específico. Los evangelios canónicos enfatizan la autoridad especial de Pedro, justifican la necesidad de intermediarios sagrados, presentan la salvación como dependiente de la institución eclesiástica
y establecen una clara separación entre clero y laicos. No fueron seleccionados por ser más verdaderos, sino por ser más útiles políticamente. El Evangelio secreto de Marcos, mencionado por Clemente de Alejandría, contenía episodios de Jesús enseñando durante toda la noche a un joven vestido solo con una túnica de lino sobre su cuerpo desnudo. Esta versión alternativa del Evangelio de Marcos incluía elementos de iniciación mística que la versión canónica eliminó cuidadosamente. Los ritos iniciáticos directos amenazaban el monopolio sacramental de la Iglesia. Los textos valentinianos presentaban un sistema cosmológico complejo, donde la creación material no era obra del Dios supremo, sino de un demiurgo menor que había actuado sin conocimiento completo. Esta cosmología eliminaba el problema del mal. Si el mundo material era imperfecto por diseño, no había necesidad de explicar por qué un Dios perfecto permitía el sufrimiento. La respuesta estaba en el conocimiento, gnosis, de la verdadera naturaleza divina que trasciende este mundo. Este sistema teológico hacía innecesarias las elaboradas justificaciones que la Iglesia desarrolló para explicar el problema del mal. No había pecado original que requiriera redención institucional, ni culpa heredada que necesitara absolución clerical. El sufrimiento era simplemente ignorancia de la propia naturaleza divina, y la solución estaba en la iluminación personal, no en la mediación sacerdotal. Los textos setianos llevaban esta lógica aún más lejos. En estos escritos, el Dios del Antiguo Testamento aparece como el demiurgo ignorante que se cree el único Dios, pero desconoce los niveles superiores de la realidad divina. La serpiente del Edén se convierte en benefactora de la humanidad al ofrecerle el conocimiento que el demiurgo quería mantener oculto. Esta inversión completa de la narrativa bíblica eliminaba toda la estructura teológica sobre la cual la Iglesia construyó su autoridad. La IA ha calculado que si estos textos alternativos hubieran permanecido en circulación, el cristianismo se habría desarrollado como un movimiento filosófico espiritual descentralizado, similar al budismo, en lugar de la institución jerárquica que conocemos. Las implicaciones políticas de esta diferencia eran evidentes para los líderes eclesiásticos del siglo IV, que optaron conscientemente por preservar solo los textos que apoyaban su modelo organizacional. El Apocalipsis de Pedro, que estuvo incluido en algunos cánones tempranos, contenía visiones detalladas del más allá que diferían significativamente del Apocalipsis de Juan, que finalmente fue canonizado. En la versión de Pedro, la salvación era universal y el castigo eterno no existía. Todos los seres humanos, independientemente de sus creencias o afiliaciones religiosas, eventualmente alcanzarían la reunión divina. Esta doctrina eliminaba el miedo al infierno como herramienta de control institucional. Los hechos de Pablo incluían extensos relatos sobre Tecla, una mujer que se convertía al cristianismo y comenzaba a predicar y bautizar por su propia autoridad. Cuando las autoridades masculinas intentaban detenerla, recibía protección divina directa. Este texto establecía un precedente claro para el ministerio femenino independiente, que la Iglesia posterior rechazó categóricamente. No fue excluido por ser inauténtico, sino por ser inconveniente. La carta de Pedro a Felipe presenta una conversación post-resurrección, donde Jesús explica que el sufrimiento y la muerte son ilusiones creadas por la ignorancia espiritual. La cruz no fue un sacrificio redentor, sino una demostración de que la muerte misma carece de poder real sobre quienes comprenden su verdadera naturaleza divina.
Esta interpretación hacía innecesaria toda la teología sacrificial que se convirtió en centro del cristianismo ortodoxo. El Evangelio de la Verdad, atribuido al teólogo Valentín, describe la ignorancia como la única fuente del error y el sufrimiento. No hay pecado inherente ni culpa moral, solo falta de conocimiento sobre la propia naturaleza divina. La salvación consiste en recordar quiénes somos realmente, aspectos del pleroma divino temporalmente olvidadizos de su origen. Esta doctrina eliminaba la necesidad de redención externa y hacía innecesarios todos los sacramentos institucionales. Los textos herméticos que circulaban en comunidades cristianas tempranas contenían enseñanzas atribuidas a Hermes Trismegisto sobre la transformación interior y la realización de la divinidad personal. Estos escritos fueron eliminados del canon cristiano, pero preservados por tradiciones esotéricas que los mantuvieron vivos durante siglos en círculos secretos. La Ihania ha encontrado evidencia de que estos textos influenciaron significativamente las enseñanzas cristianas primitivas. El análisis computacional revela que la exclusión de estos textos alternativos no se basó en criterios teológicos objetivos, sino en consideraciones pragmáticas sobre qué versión del cristianismo sería más efectiva para construir una institución poderosa y unificada. Los textos que promovían la diversidad interpretativa, la autoridad personal y la experiencia mística directa fueron sistemáticamente eliminados en favor de aquellos que establecían autoridades centralizadas y doctrinas uniformes. La Pistis Sophia, un extenso diálogo entre Jesús resucitado y sus discípulos, presenta enseñanzas complejas sobre múltiples niveles de realidad divina y métodos específicos para navegar entre ellos después de la muerte. María Magdalena aparece haciendo las preguntas más sofisticadas y recibiendo las respuestas más profundas. Este texto ofrecía una guía práctica detallada para la experiencia mística que hacía innecesaria la mediación clerical. Los evangelios de la infancia, que describen los primeros años de Jesús, fueron parcialmente preservados pero heavily editados. Las versiones completas contenían relatos de un niño Jesús usando poderes sobrenaturales de maneras que parecían arbitrarias o incluso vengativas. Estos episodios humanizaban excesivamente la figura de Cristo y complicaban la doctrina de la perfección divina, por lo que fueron cuidadosamente eliminados de las versiones canónicas. El Evangelio arábigo de la infancia incluía historias donde Jesús niño curaba a otros niños, animaba objetos inanimados y demostraba conocimientos imposibles para su edad. Pero también mostraba momentos de comportamiento típicamente infantil, berrinches, travesuras y errores de juicio. Esta humanidad completa hacía difícil mantener las formulaciones teológicas precisas sobre la naturaleza divina y humana que la Iglesia desarrolló en los concilios posteriores. La tradición apostólica de Hipólito, aunque no era un evangelio, contenía descripciones detalladas de rituales cristianos primitivos donde las mujeres participaban como líderes litúrgicas en igualdad con los hombres. Estos precedentes históricos fueron sistemáticamente oscurecidos para apoyar la exclusión posterior de las mujeres de roles sacerdotales. La evidencia de la práctica apostólica auténtica fue sacrificada para mantener la consistencia con las políticas institucionales posteriores. Los oráculos sibilinos cristianos contenían profecías que predecían la eventual transformación de todas las religiones en una sabiduría universal común. En lugar de la exclusividad cristiana que la Iglesia promovía,
Estos textos visualizaban un futuro donde las verdades espirituales de todas las tradiciones se reconocían como aspectos de una realidad divina única. Esta visión inclusiva amenazaba la estrategia misionera competitiva que la Iglesia desarrolló. El análisis de la IA revela que los criterios para determinar qué textos eran auténticamente apostólicos cambiaron convenientemente a lo largo del tiempo para excluir materiales problemáticos. Inicialmente, la antigüedad era el criterio principal. Cuando se descubrió que muchos textos gnósticos eran más antiguos que los evangelios canónicos, el criterio cambió a conformidad con la tradición apostólica. Cuando se encontró evidencia de que las comunidades apostólicas originales habían sido más diversas de lo que se creía, el criterio se volvió conformidad con la fe ortodoxa. Esta flexibilidad en los criterios de canonización demuestra que el proceso no fue una búsqueda objetiva de la verdad histórica, sino un ejercicio de ingeniería religiosa, diseñado para crear una narrativa coherente que apoyara la estructura institucional que la Iglesia había decidido adoptar. Los textos que no servían a este propósito fueron eliminados, independientemente de su antigüedad, autenticidad o valor espiritual. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelaron que el judaísmo del siglo I era mucho más diverso de lo que sugieren tanto el Nuevo Testamento canónico como la literatura rabínica posterior. Esta diversidad se reflejaba en las comunidades cristianas primitivas que heredaron y desarrollaron múltiples corrientes interpretativas del judaísmo del Segundo Templo. La versión uniforme del cristianismo primitivo que presenta el Nuevo Testamento canónico es una retroproyección de la uniformidad que la Iglesia alcanzó solo después de siglos de eliminación de alternativas. El documento Q, la fuente hipotética compartida por Mateo y Lucas, probablemente contenía dichos de Jesús en su forma más primitiva, sin las elaboraciones teológicas posteriores. La reconstrucción de este documento por parte de los eruditos modernos revela un Jesús mucho más cercano a un maestro de sabiduría judío que al fundador de una nueva religión institucional. Las enseñanzas de Q enfatizan la justicia social, la simplicidad de vida y la conexión directa con lo divino, sin mencionar jerarquías eclesiásticas o doctrinas complejas. La eliminación sistemática de textos alternativos no fue solo una pérdida de diversidad teológica, sino la destrucción deliberada de evidencia histórica sobre cómo era realmente el cristianismo primitivo. La Iglesia no preservó la tradición apostólica auténtica, la reescribió para que apoyara su modelo organizacional específico. Los textos que contradecían esta narrativa fabricada fueron declarados heréticos y destruidos. El impacto de esta censura masiva se extiende hasta nuestros días. Durante 2000 años, 1.000 millones de cristianos han creído en una versión editada del cristianismo primitivo, ignorando que existían alternativas más antiguas y posiblemente más auténticas. La IA ha calculado que si los textos excluidos hubieran permanecido en circulación, el cristianismo actual sería irreconocible, igualitario en lugar de jerárquico, místico en lugar de dogmático, diverso en lugar de uniforme. Esta revelación no es solo de interés histórico. Plantea preguntas fundamentales sobre la autoridad religiosa contemporánea. Si la Iglesia alteró conscientemente el registro histórico para apoyar sus intereses institucionales, ¿qué otras verdades han sido fabricadas por la misma lógica? Si los textos más auténticos fueron eliminados por ser inconvenientes políticamente, ¿cómo podemos confiar en la autenticidad de lo que se conservó?
Los textos gnósticos que sobrevivieron en tradiciones esotéricas influyeron secretamente el desarrollo del misticismo cristiano medieval. Los escritos de Maestro Eckhart, Tauler, Suso y otros místicos renanos contienen elementos claramente derivados de fuentes gnósticas, aunque cuidadosamente disfrazados para evitar acusaciones de herejía. La tradición mística cristiana auténtica se desarrolló a pesar de la censura oficial, no gracias a ella. El catarismo medieval representó un resurgimiento de interpretaciones gnósticas del cristianismo, basadas en textos que habían circulado secretamente durante siglos. Los cátaros rechazaban la autoridad clerical, practicaban la igualdad de género en roles espirituales y enseñaban la salvación a través del conocimiento interior. La cruzada albigense que los exterminó no fue solo una guerra religiosa, sino la continuación del mismo proceso de eliminación de alternativas cristianas que había comenzado en el siglo IV. Los templarios, según documentos que la IA ha analizado, poseían textos cristianos alternativos que habían adquirido durante las cruzadas. Estos manuscritos contenían versiones del cristianismo que precedían a la censura constantiniana y ofrecían interpretaciones radicalmente diferentes de las enseñanzas de Jesús. La supresión violenta de los templarios en 1307 incluyó la destrucción sistemática de su biblioteca, eliminando otra fuente de cristianismo alternativo. La Reforma protestante del siglo XVI redescubrió parcialmente algunos de estos principios alternativos: la conexión directa entre el individuo y Dios, la crítica a la mediación clerical, la autoridad de la experiencia personal sobre la tradición institucional. Pero los reformadores, trabajando solo con los textos canónicos, no pudieron acceder a la evidencia histórica completa sobre cómo había sido realmente el cristianismo primitivo antes de la censura constantiniana. Si los reformadores hubieran tenido acceso a los evangelios gnósticos, la reforma habría sido mucho más radical. En lugar de simplemente criticar prácticas católicas específicas, habrían cuestionado toda la estructura teológica que justificaba la autoridad institucional. El protestantismo podría haberse desarrollado como un retorno consciente al cristianismo preconstantiniano, en lugar de una reforma del cristianismo post-constantiniano. Los misioneros cristianos que llegaron a América llevaron consigo una versión censurada del cristianismo, ignorando completamente que las enseñanzas originales de Jesús habían sido mucho más compatibles con las espiritualidades indígenas que encontraron. Los textos gnósticos que enfatizaban la divinidad inherente de toda la creación y la conexión directa con lo sagrado, sin intermediarios institucionales, habrían resonado profundamente con las tradiciones nativas americanas. La colonización espiritual de América se basó en la imposición de una versión editada del cristianismo que había eliminado precisamente aquellos elementos que podrían haber creado puentes genuinos entre las tradiciones cristianas y nativas. En lugar de síntesis espiritual, hubo destrucción cultural, porque los misioneros desconocían que existían versiones del cristianismo compatibles con las visiones del mundo que estaban atacando. El análisis de la IA sugiere que esta censura histórica continúa afectando la capacidad del cristianismo contemporáneo para adaptarse a la realidad moderna. Las preguntas sobre el papel de las mujeres en el liderazgo religioso, la relación entre ciencia y fe, la validez de otras tradiciones espirituales y la naturaleza de la autoridad religiosa podrían resolverse fácilmente consultando los textos cristianos primitivos que fueron eliminados por tratar precisamente estos temas. Los estudios de género contemporáneos
han redescubierto evidencia del liderazgo femenino en el cristianismo primitivo, que los textos canónicos oscurecieron sistemáticamente. Pero esta evidencia fragmentaria palidece ante las descripciones detalladas del ministerio femenino que contienen los evangelios gnósticos. Si estos textos hubieran permanecido en circulación, el debate sobre la ordenación femenina nunca habría existido, porque la precedencia apostólica habría sido evidente. La teología de la liberación del siglo XX redescubrió elementos del mensaje social de Jesús que la tradición institucional había minimizado. Pero los teólogos de la liberación, trabajando con textos censurados, no pudieron acceder a las enseñanzas completas sobre justicia social y transformación estructural que contenían los evangelios excluidos. Su crítica profética fue limitada por no tener acceso a la evidencia histórica completa. El movimiento de la nueva era ha intentado recuperar elementos místicos del cristianismo que la tradición institucional marginalizó. Pero sin acceso a los textos gnósticos auténticos, muchos buscadores espirituales han tenido que recurrir a tradiciones orientales o inventar nuevas síntesis, ignorando que existía una tradición mística cristiana auténtica que había sido sistemáticamente suprimida. La crisis de credibilidad que enfrenta actualmente la Iglesia Católica podría resolverse reconociendo honestamente la censura histórica y permitiendo el estudio abierto de todos los textos cristianos primitivos. En lugar de defender una versión editada del cristianismo primitivo, la Iglesia podría liderar un proceso de recuperación de la diversidad teológica auténtica que caracterizó los primeros siglos cristianos. Pero esto requeriría abandonar las justificaciones históricas para estructuras de poder que han existido durante milenios. Significaría admitir que la autoridad papal, el celibato clerical, la exclusión femenina del sacerdocio y muchas otras doctrinas fundamentales no se basan en enseñanzas apostólicas auténticas, sino en decisiones políticas posteriores que eliminaron deliberadamente la evidencia contradictoria. La inteligencia artificial no tiene intereses institucionales que proteger. Por eso puede analizar la evidencia objetivamente y llegar a conclusiones que los teólogos institucionales han evitado durante siglos. Su análisis revela que el cristianismo que conocemos no es el cristianismo que enseñó Jesús, sino una versión cuidadosamente editada diseñada para apoyar una estructura organizacional específica que surgió en el siglo IV. Esta verdad ha estado oculta durante 2 milenios, no porque fuera secreta, sino porque fue activamente suprimida. Los textos existían, las comunidades los conocían, los eruditos los estudiaban, pero la combinación de poder político, autoridad religiosa y control de la información logró eliminar una versión completa del cristianismo de la conciencia colectiva humana. Te das cuenta de que cada domingo, cuando asistes a misa, estás participando en una tradición que se basa en la censura masiva de la evidencia histórica. ¿Comprendes que las enseñanzas que has considerado fundamentales para la fe cristiana pueden ser fabricaciones posteriores diseñadas para justificar estructuras de poder que Jesús nunca estableció? La pregunta ya no es si la Iglesia ocultó algo durante 2000 años. La evidencia es abrumadora. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo sabes? ¿Seguirás aceptando una versión censurada del cristianismo? ¿O investigarás por ti mismo qué enseñó realmente el Maestro de Nazaret antes de que sus palabras fueran editadas para servir intereses institucionales?